Día, Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, tratando de ver este lío que tenemos, aclararnos un poco según los conceptos que tenga sobre el particular. A ver, este asunto de Don Milei y las provincias y Don Milei, ¿qué es entre unitarios y federales, Carlos? ¿Cómo es la cosa? No, me parece que el concepto de unitarios y federales habría que dejarlo de lado, me parece que es meterse en el pasado y en realidad está claro que estamos en un contexto donde todos los gobiernos provinciales, sean del signo político que sean, sienten amenazada la gestión, ¿no es cierto?, de cara a los próximos meses, porque el ajuste fiscal que está planteando el gobierno nacional obviamente que recae fuertemente sobre las provincias, también sobre los municipios, por supuesto, porque cae en cascada todo ese proceso, y sumemos, se eliminó el fondo de incentivo docente, donde el gobierno nacional está violando una ley además, porque no es un regalo de la nación a las provincias, sino que es una ley del 2005, se eliminaron todos los aportes del Tesoro Nacional, que eran discrecionales, de hecho siempre lo fueron a lo largo de la historia, se eliminaron los subsidios al transporte en las provincias, no en la capital federal, llamativamente, se cortó el aporte de complementario a las cajas previsionales de las provincias, lo cual también es una ley, en este punto el gobierno nacional está violando también un marco normativo, y además como estamos en recesión, la coparticipación federal de impuestos se cae porque se cae la recaudación de la nación, y además se cae la recaudación de las provincias, por la misma recesión. Y la verdad, Miguel, que para los gobiernos provinciales este es un combo explosivo, que pone en riesgo claramente la prestación de los servicios de cara a los próximos meses, y eso explica obviamente el conflicto que tenemos arriba de la mesa entre el presidente de la nación y todos los gobiernos provinciales. Porque no es solamente decir, no, los gobernadores kirchneristas, no, pensemos, el gobernador de Chubut es del PRO. Sí, sí. Y en realidad el conflicto también con Puyaro en Santa Fe, alguien que pertenece al mismo riñón de Juntos por el Cambio. Estuve dando algunas conferencias en Entre Ríos la semana pasada y hablando con algunos funcionarios. Es decir, Rogelio Frigerio, del riñón de Macri, en realidad no se enfrentó mediáticamente con el presidente, simplemente fue a la justicia a hacer presentaciones judiciales contra el gobierno nacional. O sea, estamos hablando de que el nivel de enfrentamiento es horizontal, digamos, abarca todos los gobiernos, sean del perfil político que sean, ¿no? De tal manera que estamos en una situación, yo te diría, Miguel, complicada desde el punto de vista de la gobernabilidad, porque el presidente se ha enfrentado con todos los gobernadores y por supuesto que se ha enfrentado con el Congreso. Una situación inédita para un gobierno nacional que no tiene 3 meses de gestión, ¿no? Claro. Hay un tono imperativo del presidente de la Nación que parece desconocer lo que encuadras dentro de lo legal, la ley. Y eso es lo preocupante. Y eso preocupa también porque yo percibo a algunos actores políticos que están saliendo a marcar la cancha, como preparando el terreno para una conflictividad más fuerte, porque Lilita Carrió, hace 3-4 días en Clarín, hace unas declaraciones que nadie puede tomar a la ligera, donde dice abiertamente que el presidente de la Nación está violando la Constitución. Me parece que hay algunos actores políticos que están preparando el terreno para una posible acción del Congreso de la Nación en términos de juicio político y destitución. No la semana que viene, sino preparando el terreno para que si la cuestión política institucional y sobre todo la cuestión social se sigue complicando de cara a los próximos 2 o 3 meses, empecemos a ver una situación de más tensión política que pueda conducir a este tipo de escenarios, ¿no? Que no se pueden descartar. ¿Qué escenario de país tenemos, no? De la economía, que es preocupante. Pasar a la otra preocupación constitucional. Es tremendo, porque tenemos 2 aspectos. No nos olvidemos que la economía no está para nada sana. Así que... Además la recesión va a seguir pegando. Claramente va a seguir una situación de mayor tensión en los próximos 2 y 3 meses, sin lugar a dudas, el propio presidente lo reconoce. De tal manera que estamos en un escenario de mayor tensión social y de fragilidad institucional. Es una combinación muy complicada la que estamos viviendo por estos días. Es que parece que estaría gobernando como muy de prepo, ¿no? Bueno, sin duda. Y en realidad lo hemos rescatado, Miguel, en otra instancia, porque alguien dirá, bueno, no, pero era inevitable, eso había que hacerlo sí o sí. Como hemos dicho otras veces, que había que ir por el equilibrio fiscal está claro.
Ahora, que había que hacerlo de esta manera Claro, es claro. altamente discutible, lo cual queda, además, sobre la mesa en las declaraciones del propio Fondo Monetario Internacional. El propio Fondo Monetario Internacional advirtió esta semana en la Argentina que está preocupado por el mecanismo con que se están haciendo las cosas desde el punto de vista institucional, pero además en términos del impacto social que esto está generando. Que lo diga el Fondo Monetario, Miguel. Sí. El Fondo Monetario queda a la izquierda del gobierno nacional, es increíble. Sí. Bueno, mucho más para decir, Carlos, la verdad que no tenemos. Yo quisiera sacarte algún concepto mucho más profundo, pero este mismo es profundo, es temerario. Bueno, porque para quien nos está escuchando y alguna gente dirá, no, pero era inevitable, había que hacerlo de esta manera, no había otra forma de hacerlo, que es lo que el presidente quiere transmitir, la visión de que no había otra forma de hacer esto. Y no coincido con eso. Había otras formas de hacer esto. Y el propio presidente planteó que él iba a sobrecumplir las metas del fondo, porque el Fondo Monetario había pedido un proceso de ajuste, pero no este. Es decir, Milei está yendo por encima de lo que el propio Fondo Monetario Internacional le estaba pidiendo, digamos. Está sobrecumpliendo las metas, él mismo lo dijo. Era necesario hacer las cosas de esta forma, que había que ir por el equilibrio fiscal, está claro, que había que ir de esta manera y que esta era la única manera de hacerlo, no coincido en absoluto. Bueno, Carlos, por el tema económico, estrictamente económico, ¿seguís viendo la luz a partir de mayo, por lo menos que la lamparita empiece a encenderse? Bueno, digamos, entre fin de abril y comienzos de mayo, podemos ver el piso de la recesión, el piso. Lo cual no quiere decir que la economía empiece a crecer después, ¿no es cierto?, sino simplemente que deja de caer. Yo creo que sigo manteniendo ese diagnóstico. Viste que el presidente dijo el piso de la recesión va a estar entre marzo y abril, estamos difiriendo en 30 días, no es nada, pero está claro que el piso de la recesión va a estar ahí cuando aparezca la cosecha gruesa, que no es un milagro, sino en realidad que empieza a mover la actividad económica, sobre todo en la región pampeana. Ese es el piso de la recesión. Ahora, eso no significa que la economía va a estar creciendo en los siguientes meses, sino simplemente que va a tener un proceso de recuperación parcial. Y por supuesto también sigo pensando que la inflación va a seguir disminuyendo, a no ser que tengamos una conflictividad social y política institucional que genere un aumento tal de la incertidumbre que de nuevo todo se desmadre, por así decirlo. Claro. Pero digamos que si no hay una interrupción política institucional o no hay estallidos sociales, es lógico pensar que en los próximos meses la inflación va a irse descomprimiendo, y sigo pensando que en abril la inflación podría ser de un dígito. Bueno, en eso está coincidiendo con lo que expresa el mismo Milei, ¿no? Ha dicho que febrero puede ser del 15%. Es posible, incluso puede ser menos, 14, 13, no lo descarto. Mira. Y en marzo tal vez cerca del 10%, y en abril entonces puede ser de un dígito. Todo eso si no hay, digamos, un aumento de la conflictividad. Si no nos peleamos, si va a ser difícil, está tranquilo, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, Carlos, queda claro entonces el panorama. Tenemos lo económico por un lado, que parece ir como ordenándose, y lo constitucional, lo institucional, desmadrándose. Qué pena, bueno, vos dijiste, Miguel, queda claro, ¿no? En realidad, la conflictividad política e institucional está enturbiando todo, ¿no? Sí. Nos está llenando de incertidumbre, y nos impide mirar con claridad ciertas cosas, porque uno puede ser analista económico y mirar las variables económicas, pero está claro que las variables económicas actúan en un marco político institucional. Sí. Y el marco político institucional, la verdad, por estas horas no está nada claro. Carlos, muchas gracias por este lunes. Chao, Miguel, buenos días.